¿Se me escucha, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias, perfecto. Entonces, el tema constituye básicamente lo que es fístulas gastrointestinales. Y como vamos a ver, vamos a intentar definir qué es una fístula gastrointestinal, cómo se clasifican, cuáles son las complicaciones de las fístulas gastrointestinales y cuál es el tratamiento adecuado. ¿Por qué es importante dar un soporte nutricional en el tratamiento de esos pacientes? Y cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico, ¿no? Siempre, como les hago referencia a todos ustedes, mientras que no conozcan la enfermedad, nunca van a poder diagnosticarla y por tanto tampoco nunca tratarla. Siempre el primer paso de la cura de una enfermedad es conocerla. Conocerla no solamente para poder diagnosticarla, sino también conocer todos los algoritmos y herramientas que tenemos para que el tratamiento de este paciente sea el más adecuado. Entonces, ya entrando a la primera parte o definición de lo que es una fístula no es otra cosa que una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Anormal porque puede existir una comunicación, por ejemplo, entre el epitelio poliestratificado no queratinizado del esófago con el epitelio gástrico, que es totalmente diferente, pero es una comunicación normal. Fístula es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, ¿ok? La comunicación puede ser interna, básicamente cuando dos órganos que no deberían estar conectados se comunican. Por ejemplo, ¿ven mi mouse? Sí, doctor. Ya, perfecto. Cuando hay una comunicación entre la vejiga y el colon, entre la vejiga y el recto es una fístula vesicorrectal. Cuando hay una comunicación entre la vejiga y el útero, útero vesical. Cuando hay una comunicación entre la vesícula y el intestino, es una fístula, en este caso, bilioduodenal, ¿ok? Puede ser hepático yeyunal, puede ser una fístula a nivel del recto con la vejiga, recto vesical, diferentes tipos de comunicación, ¿ok? Puede ser de la vesícula hacia el yeyuno, vésico-yeyunal, del conducto hepático hacia el intestino, hacia el yeyuno, hepato-yeyunal, etcétera. Todas las que se pueden imaginar, ¿ok? Básicamente son tipos de fístulas internas, ¿ok? Pero existen otro tipo de fístulas en que el contenido se vierte hacia el exterior. Y básicamente existen dos grandes clasificaciones, las enterocutáneas y las enteroatmosféricas. En ambas comparten la misma característica de vertir su contenido hacia el exterior, pero la diferencia es que en la enteroatmosférica existe una pérdida importante de tejido en la pared abdominal. Prácticamente el intestino y la comunicación de este intestino está hacia la atmósfera, ¿no? Por eso la definición de enteroatmosférica. En cambio, en la enterocutánea no ocurre esta pérdida de irrupción de la pared abdominal. Para grabar. Ok. Como en este caso, ¿no? En este caso estamos observando la salida de contenido biliar a través de un drenaje mixto, que es un dren Penrose y un dren tubular, en la cual normalmente no debería existir, no debería salir, constituye una fístula, ¿ok?
Puede ser debido a una ruptura del duodeno, a una dehiscencia de una anastomosis en el duodeno, en el intestino, las diferentes causas, ¿no? De pronto un paciente postoperado de un trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, estamos observando la salida de contenido intestinal a través de las heridas, en este caso a través del DREN, como el caso del día de hoy, que también tenía a través del mismo, ¿no? Y básicamente en estas fístulas enterocutáneas existe la disrupción del intestino con un trayecto que se comunica con la piel, ¿ok? La comunicación entre dos superficies epitelizadas, en este caso, la piel y el intestino, el lumen intestinal, constituye la fístula enterocutánea. ¿Por qué es importante conocer y manejar las fístulas enterocutáneas? Porque básicamente constituye una complicación que tiene un gran y elevado porcentaje de mortalidad. Como pueden ver, entre el 6 al 40% de personas con fístulas gastrointestinales tienen una mortalidad, mueren. ¿Y a causa de qué? Principalmente a causa de una sepsis. Por lo cual, como mencionaba al inicio de la exposición, constituye una de las complicaciones más temidas y cuyo tratamiento constituye un reto para el cirujano. De todas las fístulas gastrointestinales, las que tienen mayor frecuencia en presentación son las de intestino delgado, sobre todo a nivel distal, específicamente del ilio. ¿Cuáles son las causas de una fístula gastrointestinal? El 80-90% de los casos es de origen posoperatorio. ¿Ok? Existen otras causas, como vamos a ver, pero la mayor frecuencia son de origen posoperatorio. La mayoría de ellas debido a cirugías de urgencia. Por ejemplo, algunos ejemplos de una cirugía de urgencia, chicos. A ver. ¿Algún voluntario? Antes que sea dedo. Buenas tardes, doctor. Una cirugía de control de daños, laparotomía de control de daños. Ya, muy bien, Walter. Por ejemplo, la causa, ¿cuál sería? Un trauma abdominal con... Perfecto, excelente. Un trauma abdominal, ¿no? Es una cirugía de urgencia. Otra causa, chicos, a ver, otro ejemplo. Perforación. Perforación del Un tímpano. ejemplo, ilium. Ya, una perforación ilial a causa de una salmonelosis, como ya tuvieron en un caso clínico. Muy bien, otro ejemplo, chicos, a ver. El caso del día de hoy, por ejemplo, también. Chicos. Doctor, otro ejemplo sería también un infarto mesentérico. Ya, ok. Perfecto. Una peritonitis secundaria, cualquier causa que puedan encontrar, ¿no? Son cirugías de urgencia y la mayoría, casi el mayor porcentaje, por no decir todas, de estas fístulas gastrointestinales, porque un porcentaje también se dan en cirugías selectivas, en las que se hace resección y anastomosis, son de cirugías de urgencias. Muy bien. ¿Y debido a qué? Debido a que existe una dehiscencia de la anastomosis. Básicamente, ¿qué entienden por dehiscencia de una anastomosis, chicos? María José, ¿estás? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, María José. Es cuando uno de los puntos de la anastomosis que ya se ha hecho, como que se sale. O sea, se sale uno de los puntos que ya se ha hecho. Ya, muy bien. ¿Solamente uno o puede ser todos también? Puede ser todos, depende del tipo de sutura que se haya hecho, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, una dehiscencia es cuando existe una disrupción de la anastomosis, ¿no? Esta disrupción o dehiscencia, es decir, en la que existe una solución de continuidad
en el intestino, como pueden ver. Puede ser de manera parcial, puede ser de manera completa. Entonces, las fístulas, la mayoría de ellas se deben a una disrupción parcial o dehiscencia parcial de la anastomosis, ¿no? Pero si hubiera una dehiscencia completa, ya consistiría, tendríamos una peritonitis secundaria a, a- a una dehiscencia completa de la anastomosis, ¿no? Y en algunos casos también pueden haber lesiones intestinales inadvertidas al momento de realizar una cirugía. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, en algunos casos de cirugía laparoscópica en la cual no se tiene el cuidado de poder ingresar los instrumentos viendo el ingreso a la cavidad abdominal, podemos lesionarlos, perforarlos o a veces con la energía, con el monopolar, también podemos de alguna otra manera lesionar, ¿no? Entonces, no solo en la cirugía laparoscópica, sino también en la abierta. Entonces, a lesiones intestinales inadvertidas. Entonces, son las principales causas de las fístulas. Y existen otras causas también, ¿no? Pueden de novo no tener ninguna de estas condiciones, no ser sometidos a una cirugía de urgencia, no haber realizado una dehiscencia de la anastomosis, no haberle sometido a un procedimiento quirúrgico con una lesión inadvertida, pero sí de pronto son pacientes que tienen enfermedad de Crohn, aunque es muy rara, yo solamente he visto 2 oportunidades de 2 pacientes con enfermedad de Crohn, aquí en Perú es bastante raro, pacientes con neoplasias, pacientes con cánceres avanzados, infiltrantes, muchas veces es el debut de esta patología, ¿no? Ya generalmente en cánceres irresecables que no se pueden, ya están localmente avanzados. Los traumatismos abdominales también, muchas veces traumatismos cerrados, que se les da manejo médico, suelen debutar en algún momento, pacientes con diverticulitis. Entonces, para poder manejar unas fístulas hay que conocer un poco de la fisiología y de los componentes que toda secreción intestinal posee. Normalmente, ¿cuántos litros de contenido gastrointestinal aproximadamente llegan al intestino grueso o a las últimas porciones del ilio? ¿Alguien me puede decir? Hiraldo, Sí, doctor. Hiraldo. De 7 a 8 litros. Perfecto, muy bien, un promedio de 7 a 8 litros, ¿no? Y estos componentes están divididos en en diferentes órganos, la producción de este contenido que va a llegar a las últimas porciones del ilio y del intestino grueso. Recuerden que aproximadamente se secretan un promedio de 1 litro a litro y medio de saliva, 1 litro a litro y medio de secreción gástrica, de jugos gástricos, de ácido clorhídrico, 2 litros de secreción duodenal, aproximadamente en yeyuno e ilion 3 litros, una secreción pancreática en 800 a 1000 y una secreción biliar, algunos dicen de 800 a 1200, ¿no? La suma de esos componentes, así el paciente esté en NPO, así no ingiera absolutamente nada de líquidos, dieta, sopas, comida, esta producción de fluidos gastrointestinales van a llegar al lumen intestinal. Toda disrupción a nivel del lumen intestinal, siempre que se comunique con el exterior, provocará una fístula de un contenido diverso, ya va a ser de un bajo contenido o de un alto contenido y algunas condiciones agregadas. Entonces, estos fluidos gastrointestinales poseen algunos componentes en cuanto a la producción de electrolitos y de ellos el más importante es el potasio, ¿ok? Específicamente el potasio para todo el contenido intraluminal de víscera hueca y el bicarbonato como
componente electrolítico importante en la secreción pancreática. ¿Ok? Entonces les hago una pregunta. De todas estas, de todos estos componentes de diferentes órganos, ¿cuál consideran ustedes que es una de las localizaciones, solamente por la localización de la fístula, tienen un mayor porcentaje de mortalidad respecto a otra localización? En el estómago, en el intestino delgado, en el ilio, en el duodeno, la secreción biliar, en el páncreas. ¿Alguien me podría decir? Es el páncreas, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna otra alternativa? ¿O alguna otra? Las de tipo ¿Alguna? ileal, doctor. En el Disculpe. hilo. Ajá. Las de tipo ileal, doctor. Ya, las de tipo ileal, específicamente, la pancreática tiene una peculiaridad, la pérdida de bicarbonato, tiene una peculiaridad, la saponificación y el gran componente inflamatorio a nivel intestinal que produce. A nivel ileal, la característica es que va a haber gran pérdida de electrolitos, pero la pregunta va en el sentido, ¿a dónde llega la secreción salival como confluente común? La secreción gástrica, la secreción biliar y la secreción pancreática. Llegan hacia el duodeno. Tener una fístula duodenal es de muy difícil manejo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque es el lugar donde confluyen la gran cantidad de secreciones gastrointestinales. ¿Ok? Entonces vamos a manejar secreciones gástricas, ácido clorhídrico, vamos a manejar la propia secreción duodenal, vamos a manejar secreción biliar, vamos a secreción de jugos pancreáticos. Imagínense las lesiones circundantes y en la piel que esto va a provocar, además del trastorno hidroelectrolítico asociado que van a provocar. Entonces, estos provocarán deshidrataciones. En general, toda fístula, de acuerdo al débito, puede provocar deshidratación. ¿De qué tipo? Si pierde sodio, hiponatrémica, si pierde cloro, hipoclorémica, pudiendo llegar a un shock hipovolémico. ¿Ok? Por eso es importante hidratar a los pacientes con fístulas gastrointestinales. En casos de fístula pancreática, acidosis metabólica, ya mencionamos por qué. Y en casos de fístulas distales, hipocalemia severa. Ya saben que pacientes con hipocalemia severas pueden llegar incluso a trastornos del ritmo cardíaco e incluso a paros cardíacos, ¿verdad? La muerte. Entonces, ya conociendo las generalidades de la fístula, cómo se define una fístula y observando la salida de un contenido intestinal a través de un drenaje o una herida, debemos clasificar esta fístula para saber cómo abordar y cómo tratarlas. Para ello debemos conocer tres cualidades importantes. ¿Cuál es el contenido intestinal en 24 horas? También llamado débito o gasto. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen, es una fístula gastrointestinal de gasto bajo o de débito bajo, es lo mismo. ¿Ok? Hace referencia a la producción del contenido en las 24 horas. No es lo mismo tener una fístula de 100 centímetros cúbicos a tener una fístula de 2 litros de producción en 24 horas. ¿Ok? Otro componente importante es poder saber el tramo intestinal al cual nos estamos enfrentando. Ya les expliqué debido a qué. ¿Ok? Y otro es el número de orificios fistulosos. A mayor número de orificios fistulosos es directamente proporcional al porcentaje de complicaciones que pueda tener y el porcentaje de mortalidad y a la imposibilidad de que solo con el manejo médico se puedan resolver. ¿Ok? Existen algunos factores independientes que van a darnos una idea de
si es que el paciente va a cerrar su fístula, ¿ok? ¿Alguien puede, de lo que ha revisado, qué significa esta mnemotecnia Friends? Que son factores que van a impedir el cierre de las fístulas. Doctor, Sí, F es de cuerpo extraño. Este en inglés. F es de perfecto. foreign, de cuerpo extraño. Ujú, R es de radiación al sitio, por enteritis por radiación. Y es por perfecto. inflamación continua o activa, por ejemplo, una enfermedad de Crohn activa o también una infección, lo ponen en el libro. Es de cuando el tracto fistuloso ya esté epitelizado y le agrega un independiente si es que el tracto es menor de 2 centímetros de largo. N es de neoplasia, la D es de distal, de obstrucción intestinal distal a la fístula, y la S es de esteroides, de consumo de esteroides. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Entonces, son factores que solamente conociéndolos en un paciente, si es una fístula espontánea secundaria a una neoplasia, ya podemos decir, bueno, probablemente es una fístula que no va a cerrar por sí sola, porque mientras el proceso neoplásico persista, no va a mejorar. Asimismo, si es una fístula secundaria a una enteritis por radiación, a una enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades de Crohn son bastante difíciles de poder manejarlas solamente con tratamiento médico, no imposibles, pero sí bastante difíciles. Si tenemos una obstrucción distal a la fístula por de pronto un cuerpo extraño, también porque no vamos a poder nutrir al paciente y esa fístula se va a perpetuar trayectos cortos epitelizados de la misma manera. ¿Okay? Entonces son factores que debemos saber al momento de poder enfrentarnos a una fístula. Entonces, recuerdo el tramo intestinal, se pueden clasificar en proximales y en distales, ¿no? Distales básicamente desde las últimas porciones del ilio y el colon, y las proximales todo lo anterior a esta porción intestinal. Recuerden que en las fístulas enterocutáneas, en este caso ya es se observa la mucosa expuesta en la pared abdominal. Recuerden que estos pacientes, la piel es difícil manejarla porque la piel no está preparada para mantener secreciones con pHs ácidos, como ni ácidos ni álcalis como los que poseen las secreciones gastrointestinales, por lo cual siempre existe una gran irritación, una dermatitis química, y es por ello que debemos tratar en la medida de lo posible no solamente cuantificar el débito de la fístula, sino circunscribir la misma para poder capturar todo su contenido en algún tipo de bolsa de colostomía. Se puede introducir algún tipo de drenajes tubulares para dirigirlo y obtener ese contenido intestinal para evitar que pueda estas heridas circundantes o dermatitis provocar abrasiones, mayor pérdida de tejido, úlceras circundantes, etc. De otra manera, ya sabemos cómo clasificar según la localización de la fístula. El otro es el débito o gasto, ¿ok? Según su producción en 24 horas. Llamamos débito bajo cuando es menos de 200 centímetros en 24 horas, débito alto cuando es más de 500 y moderado entre 200 y 500. A esto mencionaba, hay que tratar doctor, cómo voy a medir la producción en 24 horas con bolsas de colostomía, con tutores introducidos a través del orificio fistuloso para que puedan ser recibidos en algún contenido. Doctor, pero tiene múltiples huecos, no le puedo colocar una bolsa tan grande. Bueno, en algunos casos, lo único que nos queda para cuantificar es cuando las gasas están embebidas con contenido intestinal, pesarlas, porque eso nos da una idea
de cómo está yendo el débito en la producción en 24 horas. Y bueno, algo muy parecido a los factores que impiden el cierre de una fístula es el grado de complejidad. Ya sabemos si es que estamos ante una neoplasia, si es que estamos frente a unas úlceras proximales con gran volumen de secreción, en la que tenemos pérdida del tejido de la pared, con obstrucción distal, ya nos estamos enfrentando a una úlcera compleja. Es lo que les mencionaba, ¿no? Ya muchas veces no es tan fácil poder colocar aquí, tenemos diferentes puntos a través del cual se observa la salida del contenido intestinal. No es lo ideal, pero lo único que nos queda para poder saber es a veces pesar las gasas. Si nosotros dejamos, es preferible poner múltiples bolsas en los orificios en los cuales hay mayor cantidad de salida de contenido intestinal, que existan 2, 3, 4 bolsas pegadas, a que continuamente el contenido intestinal esté en contacto con la herida, porque finalmente esto va a provocar la dermatitis química, las ulceraciones, la dehiscencia de la pared, y finalmente una fístula enterocutánea se puede terminar desarrollando en una fístula enteroatmosférica. Entonces, el diagnóstico definitivo, el diagnóstico ya lo sospechamos cuando observamos contenido intestinal a través de la herida o de un drenaje, y el diagnóstico definitivo es cuando demostramos la conexión anormal entre el tubo digestivo y la piel o la herida. ¿Cómo? Puede ser con una tomografía, con el uso de sustancias contrastadas hidrosolubles, porque si nosotros le metemos contraste no hidrosoluble, van a provocar una irritación química a nivel del peritoneo, el paciente va a tener mucho dolor. Y para ello, una de las mejores formas de poder detectar una fístula gastrointestinal en un inicio temprano o ya cuando se ha presentado con la extravasación de contenido a través de los drenes o la herida, es la tomografía abdominopélvica con contraste, ¿ok? No es cualquier tomografía abdominal, es una abdominopélvica con contraste. ¿Para qué? Esta tomografía constituye la primera opción de diagnóstico porque nos va a permitir identificar varias cosas al momento de manejar una paciente con una fístula gastrointestinal. Les había dicho que la primera causa de muerte en los pacientes con fístulas gastrointestinales es la... Chicos, para que no se duerman. Sepsis. La sepsis. ¿Y esa sepsis es secundaria a qué? ¿Alguien me podría decir? El escape de contenido intestinal en el peritoneo. Ya, muy bien. Si más que al escape, a la acumulación del contenido intestinal en la cavidad abdominal. ¿Ya? Porque si todo fuera hacia el exterior, perfecto, esa fístula está dirigida y la probabilidad de que pueda desarrollar sepsis es menor. Pero si parte de ese contenido está comunicándose con el exterior, pero un componente importante también está quedándose en la cavidad abdominal, eso va a provocar el desarrollo de una sepsis, por lo cual la tomografía no solamente nos sirve para el diagnóstico de extravasación de contenido en la cavidad abdominal, sino también la formación de abscesos intraabdominales. Entonces, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo donde está mi mouse, ¿alguien me podría decir qué imagen es la que se observa o cómo se denomina esa imagen en una tomografía? Neumoperitoneo. Perfecto, es un neumoperitoneo bastante grande. Doctor, pero ¿el paciente fue operado de una cirugía laparoscópica o fue operado de una cirugía abierta? ¿Hasta cuántos días se considera normalmente que exista neumoperitoneo en una radiografía o en una tomografía de un paciente intervenido quirúrgicamente? ¿Alguien sabe?
Normalmente entre el 7º y 9º día, ya no más de esos días, ¿ok? Pero si nosotros, por ejemplo, en el caso del día de hoy, está en el día 10, le tomamos la tomografía, en el caso del día de hoy, un paciente posoperado hace 10 días, le tomamos una tomografía y observamos este gran neumoperitoneo, ya no es un neumoperitoneo de un paciente posoperado en la laparotomía, ya es un neumoperitoneo secundaria a, en este caso, la disrupción del ciego en el que se realizó la rafía cecal por el apéndice necrosado, en el caso del día de hoy, ¿no? Entonces observamos neumoperitoneo en una tomografía. ¿Qué más observamos? Ese es un paciente sometido a una hemicolectomía izquierda, ¿no? Siempre cuando nosotros veamos una imagen, siempre tenemos que tener un correlato clínico para saber qué buscar y dónde buscar. Entonces, observamos un paciente sometido a una hemicolectomía izquierda, observamos neumoperitoneo, ¿ok? Su diafragmático derecho, su diafragmático izquierdo, en la cavidad abdominal, neumoperitoneo. Observamos qué cosa, la extravasación de contenido fecal fuera del colon, esta es la luz intestinal, el colon, ¿ok? Observamos normalmente la grasa del mesenterio, miren ustedes, debe ser de estas características, ¿no? Ustedes ya han llevado su clínica radiológica, debe ser solemos decir de manera radiológica, una grasa de características en las cuales no haya esta interfaz que nos indica proceso inflamatorio en el mesenterio, ¿no? O cercano o adyacente a esto. Normalmente, miren, estas características, decimos, la grasa en el mesenterio aquí está limpia. Solemos utilizar esta palabra, normalmente, de manera, cuando le leemos algunas tomografías para poder interpretar, ¿no? Y eso se suele decir, no, bueno, no tiene las mismas características este mesenterio que cuando existe un componente inflamatorio a este nivel. Además, observamos colecciones intraabdominales, ¿no? Y la presencia de aire cercana al lugar donde se realizó una anastomosis. ¿Ok? Este es en el caso de una hemicolectomía. En el caso de una gastrectomía, por ejemplo, en el lado derecho, donde está mi mouse, ¿qué observamos en este nivel? ¿Alguien me puede decir qué es esta imagen que representa esta densidad en la tomografía? Esta densidad de la mano izquierda es aire. Esta densidad en una tomografía indica la presencia de líquido, ¿ya? Es líquido libre, gran cantidad de líquido libre en la cavidad abdominal, perigástrico, observamos periesofágico. Normalmente siempre se observa este realce, es la sutura mecánica que se utiliza, y en este caso cuando observamos aire alrededor de esta sutura mecánica, de estas grapas en la cual se utilizó la sutura mecánica para unir el esófago con parte del estómago, ya es un indicador de que ya nos estamos enfrentando a una dehiscencia de esta anastomosis, ¿no? Por acá también observamos mayor cantidad de aire con la presencia de líquido intraabdominal. ¿Ok? Entonces, la tomografía consiste en la primera herramienta para poder no solamente evaluar la fístula, sino también los abscesos residuales, el líquido libre, la presencia de extravasación de contenido intraabdominal, de neumoperitoneo. En algunos casos no es tan visible cuando hay fístulas fístulas puntiformes con un débito mínimo. En algunos casos sí es necesario utilizar contraste hidrosoluble. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros cuando realizamos cirugía bariátrica, cuando hacemos una manga gástrica o cuando hacemos un bypass gástrico, tenemos la sospecha de una fístula gástrica
nosotros le hacemos, pedimos al paciente que tome contraste hidrosoluble y le tomamos una radiografía a los 30 segundos y tratamos de hacer como un pequeño tránsito entre el esófago, el remanente de la manga gástrica o el remanente de la bolsa del pouch gástrico para el bypass, y si hay una fístula observamos extravasación del contenido de contraste fuera de lo que normalmente debería existir en el tubo gastrointestinal, ¿no? Solamente cuando no es evidenciable en una tomografía, si no, ya no es necesario. Por lo tanto, una vez ya clasificada nuestra fístula, ya conociendo la presencia o no de un absceso residual o de contenido líquido intraabdominal, debemos fundamentar nuestro tratamiento en 3 pilares de las fístulas gastrointestinales, ya que el gran porcentaje de ellos fallece debido a una sepsis. Debemos al paciente hidratarlo y corregir sus trastornos hidroelectrolíticos, debemos controlar la infección y debemos dar un adecuado soporte nutricional para que esa fístula cierre por sí sola con manejo médico, o dar el soporte nutricional para preparar al paciente para una futura cirugía posterior. Con respecto al balance hídrico, bueno, básicamente es el mismo balance, la misma hidratación. Recuerden, todo paciente con sepsis o deshidratación, la mejor forma de hidratarlo es con cristaloides, no con dextrosa. Es un error bastante frecuente, ya no se hace. Si existe hipocalemia, hay que corregir el déficit electrolítico, ustedes ya saben cómo. Si existe reposición de pérdidas específicas de bicarbonato en una fístula pancreática duodenal, de la misma manera, corregirlo. ¿Cómo vamos a saber este disturbio déficit electrolítico? A través de un AGA y electrolitos. ¿Cómo controlamos la infección? Si este paciente tiene el débito y la salida de contenido intestinal fuera de la cavidad, rápidamente nos debemos preguntar 2 cosas. ¿El paciente tiene signos peritoneales o no? Si el paciente tiene signos peritoneales, lamentablemente necesita una nueva cirugía. Si el paciente no tiene signos peritoneales, el paciente no está chocado, el paciente puede beneficiarse de un manejo médico y darle el chance del cierre espontáneo de la fístula, como vuelvo a repetir. ¿Ok? Entonces, si el contenido entérico se vierte a la cavidad abdominal y no sale fuera del mismo y existen signos peritoneales, el paciente tiene que entrar sí o sí a una cirugía urgente. ¿Cómo manejamos la celulitis? Generalmente la celulitis es una dermatitis de tipo químico, ya les volví a repetir, pero siempre hay que darle la cobertura, como vamos a ver más adelante, antibiótica también, porque no solamente puede haber colecciones intraabdominales, sino también las infecciones del tejido celular subcutáneo agregadas que puede tener este paciente, ¿no? Por lo tanto, a manera de resumen, un paciente que tiene una fístula gastrointestinal, hay que preguntarnos si tiene abscesos intraabdominales. ¿Existe disfunción multiorgánica? Si existe, pues definitivamente estamos ante una sepsis con un foco abdominal, y probablemente la disfunción sea que se esté perpetuando esa colección líquida en el abdomen y de alguna manera tenemos que drenarlo. Fue pregunta de examen: ¿cuál es la mejor manera de drenar una colección líquida en un paciente recientemente intervenido? ¿Alguien me puede decir? De manera percutánea. La manera percutánea, muy bien, excelente. Entonces tenemos 2 escenarios: el drenaje percutáneo y el drenaje quirúrgico. La manera menos invasiva y más inocua y más adecuada es el drenaje percutáneo, ya sea por una guía ecográfica o por una guía tomográfica. ¿Ok? ¿Y en qué casos
Un drenaje quirúrgico cuando no tengamos un drenaje percutáneo o cuando ya el paciente tiene una evolución desfavorable de la sepsis hacia un shock séptico o definitivamente no se está vertiendo el contenido hacia el exterior. Este drenaje puede ser laparoscópico o incisional y siempre hay que pensar en la posibilidad de derivar ese orificio fistuloso, es decir, exteriorizarlo hacia la pared. Existen diferentes formas, ya hacia la pared o cuando hay una pérdida importante de la herida hacia una bolsa de Bogotá, como ustedes ya han revisado en los artículos que les envié. Ahora, otro componente importante, más allá del balance hidroelectrolítico y del control de la infección, ya sea a través del drenaje percutáneo abierto y el uso de antibiótico terapia también, es el soporte nutricional. Ustedes ya han visto específicamente la clase y el tema de soporte nutricional. La mejor forma de poder nutrir a un paciente es a través del soporte nutricional. ¿De qué tipo? A ver, chicos, alguien si me puede ayudar. Estos temas ya lo hemos tocado. Enteral. La dieta integral, muy bien. Y básicamente, incluso fue pregunta de examen del día de hoy. ¿Por qué? Porque favorece el trofismo intestinal, evita la translocación bacteriana, aumenta la inmunidad intestinal que normalmente nosotros tenemos, secretamos inmunoglobulina A en el lumen intestinal, así que son anticuerpos de defensa y por lo tanto tiene múltiples ventajas, ¿no? Recuerden que la nutrición parenteral tiene muchas desventajas. Hoy día hablamos con los chicos del grupo, infecciones propias del catéter, neumotórax, hemotórax, bacteriemia, desarrollo de sepsis por infección del catéter, más rápida presencia de síndrome de retroalimentación, etc. Por lo tanto, a manera ya de resumen de algo que ya ustedes conocen, la mejor forma de nutrir a un paciente con un gasto bajo moderado, vamos a ver, va a ser la nutrición enteral, ¿no? Entonces, nosotros ya clasificando a nuestro paciente, si tiene un débito o un gasto bajo, un débito, un gasto moderado o alto, nosotros vamos a poder establecer nuestras indicaciones de soporte nutricional. Ya saben, puede ser enteral o parenteral. Siempre que tengamos una fístula de gasto alto, siempre va a ser indicación realizarle una nutrición parenteral. La mejor forma de poder nutrir a un paciente con gasto bajo moderado, generalmente siempre va a ser una nutrición enteral, pero hay algunas condiciones en las cuales pacientes con gastos bajos o moderados van a requerir una nutrición parenteral. ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, ejemplos o contraindicaciones para que un paciente pueda recibir nutrición enteral? Los vómitos. Paciente que tiene vómitos, muy bien. Obstrucción distal. Obstrucción distal a la fístula. La distensión. Paciente que está distendido, muy Signos bien. peritoneales. Paciente que está con algún tipo de reacción peritoneal. ¿Qué más? La longitud del... Paciente con intestino corto, ok, muy bien. Menos de 2 metros de intestino es una indicación de soporte parenteral. Entonces, depende mucho de los factores agregados que pueda tener el paciente para recibir un soporte enteral o parenteral, ¿no? Bueno, respecto a la nutrición parenteral y enteral, creo que no hay mucho que decir aquí. Básicamente, en la nutrición enteral, siempre deben de, cuando ya esté indicado,
evaluar si es una dieta polimérica o monomérica la que deben de realizar, la que deben recibir, perdón. Acá le pongo algunos ejemplos de dieta polimérica, monomérica, que es el Alitrac, y un ejemplo de una dieta polimérica, que es el Ensure. Y bueno, el Providegol, que son proteínas que aporta normalmente un paciente que no la puede aportar una dieta polimérica o monomérica, ¿no? Siempre se hace un cálculo de las kilocalorías según los kilogramos de peso del paciente y en base a eso restarle el requerimiento de sus proteínas para poder administrarla de manera adecuada. Listo. La mejor forma de poder controlar el débito intestinal, nos podemos apoyar de un tratamiento farmacológico para intentar disminuir la producción de las fístulas, básicamente usando octreotide, que es un análogo de la somatostatina que tiene por función reducir la secreción intestinal y facilitar la absorción de agua y electrolitos dentro del lumen del intestino. Por lo tanto, si le damos un medicamento que disminuye la producción de agua, electrolitos, las pérdidas serán menores y esto favorecerá a que el control sea óptimo y que de alguna u otra manera el cierre de la fístula se pueda intentar cerrar de manera espontánea. Aunque cuando ustedes ya han leído los artículos que les he enviado, hace referencia también que básicamente de alguna otra manera disminuye la hospitalización de pronto de esos pacientes con fístula, más no la morbimortalidad que puedan tener. Y el uso de la loperamida, básicamente lo que se intenta ya no solamente es disminuir con el octreotide la producción de agua y electrolitos del lumen intestinal, sino disminuir el tránsito intestinal. Por lo tanto, si hay menor producción de agua y electrolitos y el tránsito es menor, la absorción será mayor. Podemos usar hasta 16 miligramos por día de loperamida, que es un fármaco antidiarreico que viene en pastillas de 2 miligramos y se administran por vía oral. Generalmente deberíamos administrarlo 20 minutos antes de las comidas. ¿Ok? Si una fístula con un tratamiento médico a largo de 6 a 8 semanas de un postoperatorio en las que se presenta la fístula no mejora, es muy probable que requieran un tratamiento quirúrgico para poder curarlas y poder cerrar esas fístulas o tratar esas fístulas. ¿Ok? No es una regla, pero generalmente de 6 a 8 semanas postoperatoria ya nos están diciendo la posibilidad de que esas fístulas se conviertan en unas fístulas crónicas y la posibilidad de pensar que ese paciente requiere un manejo quirúrgico. Algunos cirujanos, como vuelvo a mencionar, constituye un reto para cada cirujano y muchos pueden darle un manejo un poco más expectante. Algunos le dan manejo hasta 3, 4, 5 meses, incluso se reporta evidencia y bibliografía hasta el año, pero las posibilidades de cierre son menores, de manera espontánea. Esta fue pregunta de examen. Todo paciente sometido a un procedimiento quirúrgico, no de urgencia por una colección intraabdominal secundaria a una fístula, sino ya un manejo quirúrgico definitivo de las fístulas crónicas, lo que se intenta hacer es reseccionar el segmento intestinal que está fistulizado e intentar restablecer la continuidad del intestino. No solo del intestino, sino también de la pared abdominal, porque ya hemos visto que algunos casos se asocian a la irrupción de la pared. Existe un riesgo de refistulización, de que a pesar de que se nutre adecuadamente el paciente, se lo hidrata, se le hace su punción de sus colecciones, recibe soporte nutricional por el tiempo de 6 a 8 semanas, de pronto se espera algún tiempo más, ingresan a sala, el 30% de los pacientes pueden volver a fistulizar. Por eso constituye un reto
y una de las complicaciones más temidas por los cirujanos. Entonces, recuerden ya para terminar, chicos, cuál es la mejor forma de prevenir el desarrollo de una fístula. Existen algunas condiciones en las cuales los cirujanos debemos intentar realizar procedimientos de anastomosis o de rafías intestinales para evitar esta complicación, esta temida complicación. Debemos realizar anastomosis o rafías en las que existe una adecuada vascularización y hemostasia de los tejidos. Si tenemos un vólvulo de sigmoides con tejido necrosado y estamos dejando tejido desvitalizado, que no existe la coloración y el sangrado adecuado en los bordes del intestino, hacer una anastomosis ahí, con toda seguridad va a haber una dehiscencia de la anastomosis, una fístula o un paciente que va a haber una dehiscencia completa con una peritonitis secundaria, la dehiscencia es la misma, ¿no? Otra condición es que no exista tensión. La anastomosis, los bordes intestinales tienen que tener, deben estar holgados, no tienen que estar tensos, porque si no, los hilos de sutura van a desprender el tejido y se va a abrir. Una técnica meticulosa. Debemos evitar hacer anastomosis en pacientes que se encuentran chocados. Por eso mencionaba Walter la famosa cirugía de control de daños. Tenemos un paciente hipotenso, coagulopático, con un trauma abdominal por proyectil de arma de fuego, y si nos ponemos ahí a resecar, a hacer nuestra anastomosis, el paciente está chocado, ¿qué va a pasar? La anastomosis se nos va a abrir. ¿Por qué? Porque no deberíamos realizarlo en un paciente que está chocado. Debemos evitar realizarla también en pacientes con peritonitis. El proceso inflamatorio sobre el intestino en una peritonitis provoca edema, ¿ok? Y no solamente edema, vuelve los tejidos friables. Entonces, realizar una anastomosis en esas condiciones a través de una sutura no es la más adecuada. Debemos tener cuidado cuando sean requeridos los drenajes, colocarlos lejos de la anastomosis, no cercana. Al momento de retirarlo, podemos de alguna otra manera lesionarlo. Cerrar adecuadamente la pared abdominal y idealmente intentar hacer anastomosis o rafías intestinales cuando nuestro albúmino no sea menor de 3 gramos por decilitro. Entonces, chicos, para terminar la clase del día de hoy, es importante siempre conocer el débito de la fístula en las primeras 24 horas, así como el segmento intestinal involucrado. El mayor porcentaje, más del 80%, son posoperatorias, por lo tanto, deberíamos prevenirlas siguiendo los lineamientos que en la diapositiva anterior les mencionaba. El tratamiento debe concentrarse en la corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, en el drenaje de las colecciones, el control de la sepsis y del débito. La terapia nutricional es fundamental y de ellas la enteral es la mejor, siempre, ¿ok? Y favorecen el éxito del cierre espontáneo en un 15 a 70%. Si bien es cierto, es una complicación temida, también es una complicación que con manejo médico hasta el 70% de las mismas pueden cerrar. Y la reparación quirúrgica se dan cuando el cierre espontáneo es fallido después de las 6 a 8 semanas, nunca antes, y existe un riesgo de refistulización del 31%. Ok, chicos, si es que han tenido alguna duda